Hoy les voy a hablar un poquito sobre ya algo no tan espiritual, que es conocimiento, pero recuerden que el conocimiento tomado por el Espíritu Santo es muy poderoso. O sea, solo estudiar por estudiar no vale la pena. Ya tuvimos una dosis del Espíritu Santo bien poderosa antes de la cápsula, en la alabanza. Y es muy importante que podamos ver todo lo que aprendamos filtrado por el Espíritu Santo. Ese es el conocimiento que vale. El conocimiento simplemente intelectual de estar estudiando por estudiar, eso no sirve de mucho si el Espíritu Santo no lo toma. Hoy les voy a hablar sobre distintas épocas, porque cuando hablamos de la arqueología y de la Biblia, a veces uno queda medio desubicado. Entonces voy a hablarle de las distintas etapas que vamos a ir viendo en la cápsula. Ya hemos hablado de algunas, ahora vamos a repasarlas. Les voy a hablar de lo que se llama una tabla cronológica. Cuando hablamos del estudio de la arqueología bíblica, algunos hablan de 8000 años antes de Cristo. Ahora últimamente los arqueólogos se han ubicado en 2000 años antes de Cristo hasta 300 años después de Cristo. De manera que toman desde Abraham, desde los patriarcas, hasta la llegada del cristianismo al Imperio Romano. Y con la entrada del Imperio Romano al cristianismo, ahí para esa primera etapa. Entonces, volviendo a lo que cuando uno estudiaba en el colegio le enseñaban varias cosas, hasta ahora las entendí. Y no me gustaban, cuando las estudiaba le decía, qué aburrido esto, ¿qué me importa a mí que será la edad de bronce y la edad de hierro y todo eso, ¿no? Pero ahora es muy bonito cuando uno lo ve a la luz de la palabra. Entonces aquí vamos en lo que es la arqueología bíblica. Parte de la decisión de los arqueólogos es partir de 2000 años antes de Cristo, y esa es la edad del bronce. La era del bronce comienza en el 2000 años antes de Cristo hasta 1550 años antes de Cristo. Imagínense, ¿no? 2000 a 1500. Que no nos confundamos con el año 2000, ¿verdad? Ah, sí, que no se confunda con el año 2000. Sí, sí. Un día de esto vamos a meter la era de Paquito también, cuando llegan los 100, ¿verdad, Paquito? Entonces, en la edad del bronce, ¿por qué se llama la edad del bronce? Porque fue el metal que desarrollaron en esa época. Era el bronce, que es una aleación de cobre con estaño. Y con eso comenzaron parte del desarrollo de esa época, de la civilización de esa época. ¿Quién corresponde al bronce medio? La época de los patriarcas. Pues para ubicarnos, estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, de José, sus hermanos. Ahí termina, esa es la época del bronce medio. ¿Qué es lo interesante de esto? Que a veces uno dice, tan fácil, 2000 años. No sé, los que tienen más de 40 años vayan de vez en cuando al barrio en que vivieron cuando estaban chiquitillos, ya no me parece. Ya todo cambió. En 40, 50, 30 años todo cambia. Ahora imagínense en 2000 años. El esfuerzo de los arqueólogos por poder descubrir cosas es grande. Tiene que ser muy, muy, muy bien hecho y muy detallado. Muy minucioso. Muy minucioso. Entonces, el bronce medio de 2000 a 1550 es la época de los patriarcas, desde la salida de Abraham desde Ur hasta José y sus hermanos. Después viene la segunda etapa, que es el bronce tardío, que va de 1550 años antes de Cristo hasta 1200 años antes de Cristo. Ahí se incluye ahí viene lo que es la salida de Egipto. Ese le llamamos el concepto o la parte más interesante de esa época fue cuando salieron los israelitas de Egipto. Y el personaje de la época es Moisés. Esta época de la salida de Egipto sigue en mucho estudio. ¿Por qué? Porque parece que los egipcios, en su odio a los judíos, borraron todo lo que tenía que ver en todos sus escritos y piedras y monumentos, lo quitaron, todo lo que se refería a los hebreos.
porque como quedaron enojados, entonces los consideraron enemigos y destruyeron todo, inclusive el nombre de José no se ha encontrado. Hay un nombre que se encontró en Egipto que se cree que es José, pero está en estudio también. Después del bronce tardío viene una era muy importante, que es la era del hierro. Dice la era del hierro 1, la primera parte dice del 1200 a 1000 años antes de Cristo. Ahí se han encontrado muchos, se están encontrando muchas cosas, que es la conquista y colonización de Israel por parte de ¿quién? De Josué. Ahí está el personaje de esta época, Josué. Cuando entró, cayeron los muros de Jericó. Cuando recuerdan que la última vez les conté que quemó Hazor, la ciudad de Hazor, muchas cosas están apareciendo. ¿Ah? Y hay evidencia de eso, ¿verdad? Ok. La cuarta era es la era del hierro 2, de 1000 años antes de Cristo hasta el 586 antes de Cristo. Esta es una época muy interesante, porque recuerdan qué fue lo que pasó. Dice establecimiento de la monarquía. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó en esa época? El primer rey Saúl, pero el primer rey Saúl fue voluntad de Dios. No, el pueblo lo pidió. Recuerden que el pueblo ya no quería aceptar lo que decía Dios a través de los profetas, y querían tener reyes igual que las tribus cercanas. Entonces nosotros queremos rey. Entonces Dios, en su voluntad permisiva, les permitió tener un rey, pero no era la voluntad perfecta de Dios. Entonces cuando nosotros tenemos el cuento de democracia y que votamos y todo eso, eso no es voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es dirigirnos por la palabra de Dios, o sea, ¿cómo se llama? La teocracia, exacto. Está poniendo atención. Ok. Dice, en esta época se estableció la monarquía con el primer rey, el rey Saúl. En el año, Saúl estuvo del 1025 al 1006, más o menos calzan ahí las épocas. La conquista de Jerusalén a manos del rey David. Ahí ya aparece, recuerdan toda la lucha de David contra Saúl, y termina cuando él conquista Jerusalén. De eso hay pruebas. Es muy interesante ver cómo él entró y cómo se aprovechó de unos túneles para atacar Jerusalén y le salió por dentro, ¿verdad? Era bueno para pelear. Otra cosa interesante de esa época, Salomón construye el templo. Recuerden, este es el templo entre el 968 y 928 antes de Cristo. ¿Por qué construyó Salomón el templo? ¿Y por qué no David? Porque el Señor se lo permitió. Porque David había sido guerrero, había derramado sangre. Entonces Dios le dice, usted no lo va a construir, lo va a construir su hijo. Y lo construyó Salomón, y dicen que es de las joyas más lindas que ha habido en la historia de la arquitectura, ¿verdad? Ok. Después recuerden qué sucede. Dice, viene en esta época también la división de los reinos de Israel y Judá. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos reinos? ¿No era lo mismo Israel y Judá? Israel eran las 10 tribus que se separaron y se fueron al norte. El reino del norte es Israel, eran 10 tribus. Y 2 tribus se fueron al sur, es el reino de Judá. Después vamos a ver aquí rápidamente que esas 10 tribus se le llaman las 10 tribus desaparecidas de Israel. Se mezclaron, fueron llevados por los asirios, se mezclaron y no se sabe más de esas 10 tribus de Israel. Vean qué triste. Después, es donde dice, al final dice destrucción del reino de Israel, del norte, de la zona del norte, ¿verdad? De los 10 tribus, y exilio de las 10 tribus a manos de los asirios. Miren qué terrible, cuando uno dice se los llevaron y atacó a los asirios, uno se imagina una guerra ahí, pero no se imagina lo terrible que fue eso. Los asirios eran especialmente crueles. Entonces hay grabados en piedra donde vienen los soldados asirios con la espada en la mano y con la cabeza de un israelita en la mano, y van desfilando así con las cabezas de los judíos. O sea, no era así nomás.
Estamos viendo eso hoy día también. Bueno, ya lo estamos viendo con Isis, ¿verdad? Sí, en ISIS. Se podría decir que en esa época es cuando aparecen también ya los profetas, ¿no? Anunciando la llegada Ajá. del Mesías. Ok, recuerden que los profetas vinieron a Israel y vinieron a Judá y vinieron a prevenirlos, porque desafortunadamente, vamos a ver más con más detalle después, estos pueblos se alejaron del Dios y se hicieron idólatras, comenzaron a copiar las costumbres de los vecinos. Porque se mezclaron con Y entonces los profetas les decían, como les decía, como decimos nosotros, pónganse las pilas porque verán lo que viene. Ah, no le creyeron. Pues ahí está el primer pago. Los asirios los mataron y los que quedaron se los llevaron presos. ¿Por qué? Porque se alejaron de la palabra de Dios. Aquí les tengo un mapa del imperio asirio. Vean que si fueron imperios grandísimos, es que uno a veces imaginaba que era una cosita. Los asirios por ejemplo, aquí vean, este pedacito es Israel. Este pedacito de aquí es Israel. Y todo esto es Egipto, toda la parte de Asiria, aquí está la Mesopotamia, hasta el Golfo Pérsico, todo eso fue tomado por los asirios. O sea, fue un imperio grande. Hoy vamos a dejarlos hasta aquí, dice la época babilónica y persa. Vieran que cuando uno ve como les decía, cuando uno muchachillo leía esas cosas que lo aburrían tanto en el estudio, vieran qué increíble es leer, profundizar más sobre el imperio babilónico y el imperio persa. Vieran las ciudades, hay ciudades que han reconstruido con base a los documentos y historia que han encontrado. Por ejemplo, recuerdan los famosos jardines, los jardines colgantes de Babilonia, existieron y ya los descubrieron. Pero era una cosa tan linda que no hay una ciudad actual que pueda compararse, por ejemplo, con la Babilonia de esa época. Era una maravilla. Entonces dice, viene la época babilónica, es cuando con el imperio babilónico toma poder en 586 y 538 antes de Cristo. ¿Qué es lo que pasa en esa época para nosotros que nos interesa mucho? destruyen el templo. Aquí recuerden, los asirios atacan a Israel y los babilónicos atacan a Judá. Años después, Judá sigue protegiéndose contra los ataques. Ya Israel había sido llevado al exilio, o sea, el reino del norte, y el reino de Judá es atacado por los babilonios. Y estos también se los llevan, destruyen el templo. Imagínense, fíjense que ese templo tenía partes de oro, El que había construido el que construyó Salomón, lo destruyen. Sacan el oro. Era un- Sacan todo, sacan el oro, todo y no queda nada, ¿verdad? Ok. Los que van al exilio, recuerden, los que van al exilio en Babilonia son los judíos del sur, o sea, los habitantes de Judá, del reino de Judá, no los del reino de Israel. Y los del reino de Judá son los que quedan, que fundaron el actual Estado de Israel. Porque de las tribus de Israel, las que fueron las del reino del norte, se perdieron, se mezclaron y nunca se supo más de Se ellos. van como esclavos, se los llevan, ¿verdad? Se los llevan como esclavos. Y recuerdan también que en la época de Babilonia es cuando habían judíos muy inteligentes y muy brillantes, como ¿quién? Daniel. Como Daniel. Entonces eran vivos los que atacaban, se daban cuenta cuáles eran inteligentes y se los llevan, ¿verdad? Algunos los ponían de esclavos y otros los ponían de asesores, ¿verdad? O sea que siempre han habido asesores. Ok. Necesitan. La otra época es la época persa. El imperio persa fue algo tan grande, es que uno no se imagina cómo pudieron dominar tanto, eran ejércitos enormes. Y sin embargo, cayeron. Por ejemplo, el imperio persa era enorme, era algo increíble. Sin embargo, un jovencillo creo que como de 30 años, tomó todo eso. ¿Quién fue? Alejandro Magno.
Alejandro Magno fue el griego que tomó todo eso. Era un estratega brillante natural, con menos de como 30, 20 y pico de años. Era genial. Así se murió joven también. Ok. En la época persa, los persas les dan permiso a los judíos, a los del reino del sur, a los de Judá, que vuelvan a reconstruir el templo. Les dan permiso. Los persas fueron muy abiertos en eso. Dice, y se construye lo que se llama, entre comillas, el segundo templo. ¿Quiénes estuvieron a cargo? Esdras y Nehemías. Eso fue la época persa. Es interesante ver cómo los persas les permitieron volver, ¿verdad? Y eso es muy bonito porque Nehemías y Esdras vuelven y comienzan a reconstruirlo, y decían casi igual que en esta época: en un lado la espada y en un lado la pala. Ahora usted ve en Israel los muchachos en las universidades, en un lado los libros y en la otra la metralleta. Tienen que estar, siguieron igual, están igual. Nada más que ahora le tienen nombre a otros nombres a los enemigos, ¿verdad? Ok, entonces aquí para terminar, esto que está abajo en verde es el imperio babilónico. Aquí no se ve tan grande. Esto es el reino de Egipto. Aquí está Jerusalén, Israel, y todo esto era el imperio babilónico, y aquí estaba Babilonia, la capital de ellos. Pero aquí pueden ver el que me impresiona: los persas, el imperio persa. Vean todo lo que tomó. Aquí está, ¿dónde está Israel? Por aquí está este pedacito de Israel, y vean todo hasta donde llegaron los persas. No sé si vieron la película Los 300. Esa fue una batalla increíble de 300 griegos que se enfrentaron al imperio persa, y a través de un estrecho de un camino que estaba entre piedras, los pudieron frenar. Los mataron a todos los 300, pero no pudieron pasar los persas. Eran increíblemente valientes, eran espartanos, pero parece que ocurrió 3 veces en la historia de Grecia, que por medio de esa estrategia pararon las invasiones. Entonces, cuando ven las películas, algo tienen de verdad, ¿verdad? Se llama claro, así, Los 300. Los 300. Siempre es muy, el Hollywood las exagera, pero están bonitas, ¿verdad? Ok, entonces hasta aquí vamos a llegar hasta el imperio persa. Vamos a hablar de cada de las etapas que nos faltan. Vamos a hablar un poquito con más detalle, porque hay detalles espirituales, históricos, arqueológicos muy importantes. Entonces, en la próxima vez. Muy bien. Muchas gracias. Sí.